Muchas gracias por seguir en contacto aquí en 97.7 de Radio Centro, donde hoy tenemos una mesa de especialistas. Vamos a hablar sobre un tema que tiene referencias históricas, culturales, médicas, recreacionales, económicas y que con mucha frecuencia nos negamos a apreciar en su justa medida el impacto, las consecuencias, no solo del uso, en este caso estamos hablando de la marihuana, sino también las consecuencias de cerrar los ojos ante una realidad que tiene tantas implicaciones que con mucha frecuencia las olvidamos y no las atendemos. Para hablar sobre este asunto, tengo hoy el privilegio de contar en esta mesa con la doctora Catalina Pérez Correa. Ella es coordinadora del colectivo de estudios Drogas y Derecho. Es un grupo de investigadores de 9 países que estudian la política de drogas a nivel regional. Catalina, bienvenida. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Al contrario, muchas gracias. El doctor Raúl Porras, director de la Asociación Civil Canapeutas, médico cirujano por la UNAM y cuenta con certificación en medicina canábica por The Medical Cannabis Institute. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias por estar aquí. Y Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, quien presentó en octubre pasado una iniciativa para impulsar la despenalización del consumo recreativo de la marihuana. Gracias, Verónica, por estar aquí. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero sobre todo por la oportunidad de poder hablar de este tema de manera particular. Sí, qué bueno que tenemos esta oportunidad llena de detalles interesantes. Pero creo que lo fundamental es ¿por qué no abordamos, por qué el Estado, por qué el gobierno mexicano en lo general, el actual, los pasados, el que sea, no hemos abordado con la seriedad y con la claridad suficiente este problema? Catalina, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que lo que está deteniendo esto es sobre todo una serie de prejuicios acerca de lo que es la marihuana y sobre la utilidad de la prohibición y lo que puede llegar a pasar si optamos por un sistema de control distinto al que tenemos hoy, que es básicamente el uso de las Fuerzas Armadas para hacer decomisos, erradicaciones, retenes en las carreteras y el uso del derecho penal para prevenir los mercados a nivel de microtráfico, de consumo, de posesión, etcétera. ¿Negocio y control? Me parece que es sobre todo miedo, un miedo social en el cual no nos hemos realmente dado cuenta de los enormes costos que tiene la regulación actual, que es la prohibición, y de no querer intentar una cosa distinta, a pesar de que ya en otros países se han hecho enormes avances al respecto. Uh-huh. Raúl Porras, médico cirujano por la UNAM, ¿cuáles son las consecuencias en el terreno médico, en la atención de pacientes, en la atención de personas con problemas de salud? ¿Cuáles son las consecuencias de esta desatención en regular lo relacionado con la marihuana? Bueno, ahí yo coincido con la licenciada Catalina. Creo que es un tabú que ha impedido el avance del tema en cannabis medicinal. Es un reto porque las muertes que conlleva la prohibición son sobre todo por muertes por el prohibicionismo. Realmente como tal la sustancia no tiene este tipo de riesgos de sobredosis y tiene muchos usos terapéuticos que muchos pacientes se han visto privados por la falta de regulación en cuanto al tema del cannabis medicinal. Uh-huh. Diputada Juárez Piña, ¿por qué este silencio? ¿O qué sucede? ¿Por qué le tenemos ese tabú? Sin duda que coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, esto que tiene que ver con el miedo y también porque como si fuera una tradición que México ha formado parte pues de esta política prohibicionista que se ha dado en otras partes del mundo, pero a diferencia de otras partes del mundo que han avanzado, van reconociendo que es mucho mejor reconocer todo lo que está alrededor de lo que puede significar esta definición de combatir la inseguridad, de enfrentar también una circunstancia que se está viviendo día a día en lo que tiene que ver con la seguridad, pero también lo que tiene que ver con las personas que sí lo necesitan médicamente, con lo que tiene que ver con aquellas personas que deciden consumirla y que son criminalizados por ese hecho. Entonces me parece sustancial que se pueda de una vez por todas entrar a un debate. El debate ya ha empezado, hemos visto ya las resoluciones y los avances y los primeros pasos que se dieron en este sentido. Estábamos hablando ya del uso medicinal
pero luego nos encontramos con las barreras de si lo publicaba o no lo publicaba COFEPRIS las reglas correspondientes, luego publicó unas que también pero también no eran lo más satisfactorias, y luego pues no se presentan las otras, y los problemas ahí están en la vida diaria. Catalina. Sí, no, a ver, yo creo que además de esto hay inercias institucionales a nivel de policías y ministerios públicos en el cual la política de drogas, las leyes de drogas sirven para hacer ciertas detenciones que a la vez cumple una función de control social. Les contaba yo hace rato que vengo de Ecuador, en la mañana me detuvieron. La señorita que me atendió en el aeropuerto vio mi pasaporte, vio México, vio una mujer sola viajando de América del Sur hacia el norte del continente, y le dijo al policía, tiene el perfil, llévate la seguridad. Y me llevaron a un cuartito, a un sótano, en el que revisaron cada una de mis pertenencias, y el cuarto estaba lleno de los mismos perfiles. Éramos mexicanos, hombres y mujeres viajando solas, o jóvenes mujeres y hombres de tez morena, que estaban siendo, pues es el perfil de el sospechoso, el delincuente que hay que detener. Entonces, también hay esta parte en la cual la política de drogas ha servido hasta ahora, no tanto para controlar a las drogas, sino para controlar a ciertos sectores sociales y a ciertos perfiles de personas. Entonces, me parece que ahí también están parte de las inercias. Y sí es una cosa increíble que después de todos los debates, de toda la evidencia que se ha generado, de todos los costos que hemos vivido en términos de vida, de salud, de instituciones en México, sigamos todavía sin siquiera poder ese pequeño paso para tener medicamentos, o sea, ya no usos terapéuticos, no uso adulto, no industrial, simplemente el poder vender una pastilla con CBD para los pacientes que tienen epilepsia refractaria, ni siquiera eso hemos sido capaces de regular. ¿Cuál es el problema específico, doctor Raúl Porras? Un paciente necesita se le receta que deba tener derecho al uso de la cannabis para ciertos asuntos y se le niega. Pues exactamente, el THC es una molécula que se considera un estupefaciente o psicotrópico, el cual está enlistado en la lista 1 de este grupo de la Ley General de Salud, el cual para poder prescribir se necesita un recetario controlado que emite COFEPRIS. Hemos hecho ahí diferentes esfuerzos por tratar de ayudar a pacientes. Hemos logrado importar medicamento apoyando o abogando por el uso compasivo. Sin embargo, estos son caminos muy difíciles de recorrer, que es difícil obtener este tipo de productos y solamente con usos personales. Después del 2017 que se aprobó el uso medicinal, con ciertos casos, sobre todo el de la niña Graciela Elizalde en Monterrey, se aprobó con usos medicinales y científicos, como comenta la diputada, pero COFEPRIS tenía y la Secretaría de Salud 180 días para emitir estos reglamentos, los cuales pues se tardaron el doble. Se emitieron al vapor y prácticamente no beneficiaban a los pacientes. Eran muy restrictivos en cuanto a la importación de productos u obtención del medicamento. Entonces los pacientes hoy en día todavía siguen privados de este derecho, que es el derecho a la salud. Y bueno, pues se tiene que hacer un alineamiento urgentemente, porque pues no hay manera de acceder al producto. Si se quiere hacer, se necesita hacer un trámite largo ante COFEPRIS, que se van a decir que es ilegal, se necesita meter un amparo y implica también bastante dinero para poder llevar a cabo este proceso. Claro. Diputada Juárez Piña, uso de control social, decía Catalina Pérez Correa. ¿Qué tanto se usa esto específicamente? Tú eres diputada por un partido de izquierda, el PRD. ¿Qué tanto se usa como forma de control para las masas, para la gente pobre, para los jóvenes marginados, para los barrios de un nivel socioeconómico bajo? ¿Qué tanto se permite eso? Y por el contrario, en las alturas, en las élites, se permite, se promueve y hasta se celebran este tipo de consumos. Bueno, a mí me parece que ha faltado una política pública de manera muy concreta, pero que primero tendríamos que iniciar por todo lo que tiene que ver con la parte de poder tener una ley en la ley establecido, porque con eso evitaríamos precisamente que hubiera esta diferenciación. A mí me parece en ese sentido que sí existe una criminalización de manera muy particular a los jóvenes, digo yo, y por supuesto a todos aquellos consumidores que por una u otra circunstancia
solamente son esos, es decir, no son consumidores problemáticos y tienen que acudir al mercado negro. Y de ahí ya empieza el gran problema con el que se enfrentan, porque luego si se pasan de los 5 gramos ya son narcomenudistas y luego van a una cárcel en donde lo que menos hay, según lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la reinserción social que debiera de existir. Y ahora tú mismo estás diciendo lo que ocurre con aquellos, la gente más pobre, la que tiene menos oportunidades, pues no tiene abogados para enfrentar, pero aún más, dices, y los de arriba, por llamarlos de alguna forma, tienen sin ningún problema acceso a ellos, sin tener conflictos, pero en la cárcel también, en las cárceles también tenemos ese problema con lo que ocurre adentro, porque decía bien, no hay una reinserción social. Entonces me parece que estamos mal desde el principio, porque por una parte hablamos de que todo mundo puede aportar 5 gramos, pero por otra parte, ¿a dónde van? ¿A dónde tienen que ir los consumidores para poderlos tener? Ese es el principal problema, creo yo. Sí, a ver, hay una enorme contradicción en nuestra legislación porque se dice que el consumo no es un delito, pero todo lo que se tiene que hacer para consumir es delito. Incluso la aportación de 0.1 gramos de cannabis es un delito. No se procede penalmente contra esa persona, pero es un delito. Es decir, las policías tienen la obligación incluso de detener a una persona que porte cualquier cantidad de estas sustancias y te deben detener y llevar al Ministerio Público. Es decir, todo el consumo de drogas está bajo el paraguas, la sombrilla del derecho penal. Y en efecto, hay enormes desigualdades. Hoy circulan en WhatsApp, en redes sociales, 30,000 pesos cuesta un amparo para ir por ese caminito judicial y llegar al amparo para poder plantar las propias plantas para tu consumo personal. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en este momento en el cual no se mueve la regulación, pero la Corte ya determinó que es inconstitucional, que lo que hay es una enorme diferencia entre cómo se aplica la norma. Siempre la ha habido, pero ahora resulta que quien tiene 30,000 pesos puede consumir de forma legal y quien no los tiene, pues o es detenido, es acosado por la policía, extorsionado, incluso pueden terminar en la cárcel. Yo también les cuento rápido, hace unos meses estuve en un examen profesional de un estudiante del Colegio de la Frontera y lo que él está documentando es cómo se están importando productos de cannabis del norte, es decir, de Estados Unidos hacia México. Entonces ya hay todo, porque los productos que se producen en Estados Unidos se producen de forma segura, tienen mejor calidad, uno sabe de dónde provienen y que no traen químicos, que no traen, que no están adulterados con otras sustancias, es más seguro consumir eso. Entonces ya llegamos al absurdo de pasar de ser uno de los principales productores de marihuana en el mundo a ser importadores del país que además nos impuso la prohibición. ¿Qué opinas, doctor Porras? No, estoy totalmente de acuerdo con esto. Falta una regulación, esto en la cuestión recreativa, que tienen un permiso de amparo. Y también yo que sobre todo voy a la cuestión de la salud, está privado esto, ¿no? No hay ni siquiera la oportunidad de un paciente para poder cultivar la medicina. En ese sentido, pues, ahorita lo que se recomienda, la jurisprudencia que se emitió es porque hay 5 aprobaciones a través de los jueces que dan el reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, esto es para el uso adulto y en la cuestión de salud no hay ni siquiera uno. Entonces es un camino largo que tienen que pasar estos pacientes porque, como dicen mis compañeras, es difícil primero importar por la cuestión económica, que tienen que llevar un caso de litigio estratégico y eso no es barato, por un lado. Por el otro, el costo del producto. Entonces muchas veces lo único que le queda a los pacientes es obtenerlo de manera artesanal, que si bien no tiene los estándares de calidad y puede llevar un riesgo, incluso lo que está ahorita abriendo la puerta, lo que está provocando esta falta de regulación es que la gente lo hace en casa, porque la gente enferma no lo va a dejar de hacer, lo hace por necesidad. Entonces están promoviendo que la gente pueda intoxicarse por no tener una regulación que pueda beneficiarlos a ellos. Y no solamente, en lo personal mi punto de vista es tener una política, una regulación completa en cuanto a la medicina, que se permita la importación, que se permita también la producción nacional, que eso no es de la noche a la mañana, implica un
un trabajo de investigación, que eso implica también bastante tiempo, y también la parte del autocultivo, porque hay gente que vive en la sierra donde una farmacia les queda 3 horas. Entonces, para poder llegar a la farmacia también implica traslado, implica también dejar a sus hijos solos, que no nadie los pueda cuidar, y eso implica poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces, esta regulación, como bien comenta, es absurda, porque realmente permite ciertas cosas, pero tienes que llevar a cabo acciones ilegales para poder desarrollarlas. Diputada Juárez Piña, ¿es de considerarse la posibilidad o probabilidad de que el nuevo diseño de la política nacional, nuevos factores, la presencia de López Obrador, la fuerza de un grupo de izquierda como es Morena, realmente posibilite llegar a una situación legal, permisiva y correcta en el uso de la marihuana? Pues yo espero que sí, pero sin lugar a dudas que no debemos dejar de insistir de los distintos ámbitos de nuestra sociedad, digo, investigadores, especialistas, médicos, es decir, todo lo que tenga que ver con este tema. Y lo digo porque si bien es cierto que ahora hay una reconfiguración y que todo pareciera que pudiéramos avanzar, que no tendría que haber problema porque la tuviéramos que legalizar, pues siempre hay resistencias, es por eso que no se han podido dar los pasos necesarios. Actualmente hay 3 iniciativas presentadas en el Congreso, que eso a mí me parece muy bien. Una presentada por la senadora en licencia, la señora Sánchez Cordero, que presentó en el Senado de la República, que es una ley general. En la Cámara de Diputados hemos presentado 2 partidos políticos, uno que tiene que ver con MC, que la presentó la diputada Marta Tagle, y su servidora, que a nombre del PRD presentamos también esta iniciativa, que déjenme decirles que en otras legislaturas presentamos iniciativas que tratábamos de verlo también de una manera integral, pero lo único que se alcanzó al menos a ganar en el debate y que después fuera una realidad, por decirlo de alguna forma, es el asunto que tiene que ver con lo médico, pero porque de por medio también tiene que ver que la Corte nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, es decir, a veces que la Corte termina legislando, decirlo por una parte, y nosotros estamos en falta. Pues me parece una buena noticia que existan 3 iniciativas. Su servidora presentó una iniciativa que hace presentar reformas en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal con la idea de despenalizarla, pero también hacerla compatible la Ley General de Salud con el libre desarrollo de la personalidad, como lo ha determinado la Corte. Pues aquí estamos en el debate, y la idea, les decía yo, no se trata de decir cuál sale, la tuya, la mía, no, me parece que son complementarias por lo que ya decía aquí el médico. Por una parte, estamos hablando de una ley general, que eso sería muy bueno, porque entonces las entidades federativas estarían obligadas a hacerlo de alguna forma. Estamos viendo, por ejemplo, en la que presenta la senadora Sánchez Cordero, es una ley general. Nosotros presentamos algunas cosas que no presenta la iniciativa, como por ejemplo una de las preocupaciones que existen y que son válidas también de aquellos que se resisten. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras niñas, con nuestros niños, con los adolescentes? Empiezan en ese debate que a mí me parece falso, porque hasta este momento, en este estado prohibicionista, por todas las políticas públicas que se han lanzado, por todas las iniciativas, por todos los esfuerzos que se hacen, ahorita vemos que no hay resultados. Claro. Entonces, para dar oportunidad y seguir compartiendo, me parece que sí estamos en una oportunidad trascendente y que debemos de aprovecharla porque es momento de discutirlo. Catalina, somos una sociedad hipócrita en ese sentido, conservadora, falsa, todos los días borracheras, consumo de alcohol abierto, lícito, menores de edad, barra libre, y la marihuana, que históricamente ha formado parte de la cultura mexicana con nuestros la cura de las rumas, todo esto. ¿Somos una sociedad hipócrita en ese sentido? A ver, ahí me parece bien, por ejemplo, algunas de las cosas que están incluidas en la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, en el cual
La regulación sí tiene que ser al principio lo más restrictiva y después se puede ir ampliando. Normalmente si empiezas desde un esquema de regulación muy liberal es difícil ir restringiéndolo después, como sucedió con el tabaco. El tabaco se permitía fumar en todas partes, los médicos incluso recetaban el tabaco a las personas que tuvieran problemas de estreñimiento, que tuvieran y entonces se vendía y se publicitaba en la televisión, en las películas la gente fumaba, y eso costó muchos años y muchas vidas, el ir acotando la regulación y las posibilidades de vender tabaco y dónde se podía consumir. En el caso de esta iniciativa, me parece positivo que se contemplen restricciones, por ejemplo, que no se publiciten las distintas mercancías en televisión, en radio, en eventos deportivos, que no haya puntos de consumo, que sean lugares en los cuales tienes que mostrar cuál es tu edad. Me parece que está bien aprender de las experiencias exitosas de otros países y también de las malas experiencias que hemos tenido con otras sustancias. Y lo que me parece correcto que decía ahora la diputada Juárez es, ahorita lo que tenemos es el modelo en el cual hay libre acceso a todas las drogas, pero además drogas en las cuales no controlamos la calidad, no controlamos qué le venden a los niños, no controlamos la marihuana que viene del sur del país, le echan no nada más químicos para que no se pudra, sino que también pesticidas, que eso a la hora de fumar la marihuana uno lo está consumiendo. No, todo eso se puede regular y se puede controlar si se hace dentro de un mercado legal. Aquí me parece que la falacia es pensar que la prohibición es la mejor forma de regular y de restringir cuando hay muchas otras opciones de las cuales tendríamos que estar echando mano. Nuestra hierbita vaciladora, doctor Raúl Porras, esa hierbita, la marihuana, hierba santa, ¿qué tanto entra en conflicto con aparatos de poder farmacéutico y químico que no permiten que se use la marihuana porque se dejarían de consumir otro tipo de medicamentos, a lo mejor caros y restrictivos? Pues es bastante el interés de las industrias farmacéuticas, y no solo de las farmacéuticas. La prohibición también llegó por intereses de industrias, empresas papeleras, algodoneras, porque no solamente tiene uso medicinal, tiene usos industriales, hablando del cáñamo, que es prima hermana de la marihuana. Entonces sí hay un interés de las farmacéuticas, tanto así que han hecho análogos de la sustancia del THC, hablando particularmente en pastillas. Claro ejemplo es el marinol, el dronabinol o la nabilona, que se patentaron en el 85, 86 para los mismos usos que puede tener el cannabis. Simplemente que, los efectos secundarios de estos sintéticos son muchísimo más graves que los efectos de la planta natural como tal. Entonces sí hay un interés de ciertas farmacias, pero eso yo siento, mi punto de vista, que sí ha puesto cierto freno en el desarrollo de la industria nacional, porque estas industrias quieren venir a producir el medicamento en México. Y son industrias que son de Canadá o de otros países donde el crecimiento de esta planta no es tan favorable como lo tiene México. Aquí tenemos las condiciones ideales para poder producir este tipo de productos. Entonces sí, yo creo que sí hay un interés que nos ha puesto el pie para poder seguir desarrollando este tipo de medicinas para los pacientes. Entonces sí, yo sí creo también considero que la misma regulación puede tener beneficios. Las cooperativas que menciona la secretaria Olga Sánchez Cordero sobre las cooperativas de cultivo, donde pues se regula muy bien el mercado, y eso pues va a controlar la calidad del producto, va a controlar los monopolios, y eso puede aplicarse también por una cuestión medicinal. Como hay clínicas de dolor, yo creo que pudiera abrirse otra rama como las clínicas canábicas, donde los pacientes puedan tener acceso a este tipo de medicamentos en cooperativas, donde pueda hacerse el medicamento, sino de un grado farmacéutico, porque para hablar de medicina, como mencionaba, necesita investigación en varias fases, tener un número de registro como lo tiene el paracetamol, como lo tienen diferentes medicamentos, el ibuprofeno, hay muchos pues. Hablando de la medicina canábica, es muy complejo llegar a ese punto, porque estamos hablando de sustancias naturales. Necesita llevar a estabilización de una planta a través de un cultivo, a través de extracciones, y eso implica bastante tiempo. Entonces, otro punto que considera esa iniciativa de Olga Sánchez es el uso herbolario paliativo, que no tiene ese registro tan estricto para desarrollar producto. Diputada Juárez Piña, ¿de qué estamos hablando?
¿Cuál es el escenario concreto? Que cualquiera pudiera producir en sus parcelas, en sus tierras, marihuana, que tuviéramos ya, por decir algo, a Vicente Fox de gran productor nacional de marihuana, sí, y luego que hubiera... Sería de los primeros. ¿Qué? Sería de los primeros. Pionero, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es importante en principio que podamos llegar a la regulación y que esta, por supuesto, tenga que ver con la responsabilidad del Estado, y a partir de ello, entonces, con reglas muy claras y como bien decía la doctora, paso a paso. Voy a comentarles rápidamente lo que dicen las iniciativas, que no las voy a decir todas tal cual, sí, sino muy rápidamente. Miren, por ejemplo, lo que hablábamos aquí de la iniciativa de la senadora Sánchez Cordero propone que sea una ley general, y con esto establecemos la concurrencia de los estados. Su servidora propuso uno que hace compatible la ley con el desarrollo de la personalidad. Plantea una regulación, la de la senadora Sánchez Cordero, que coincidimos en eso, con lo que tiene que ver desde la siembra, el cultivo, cosecha, producción, es decir, toda la cadena, hasta lo que tiene que ver con el transporte, la distribución, venta, comercialización y la industrialización, que por eso me parece muy importante que se pueda hacer, y en eso coincidimos. En otro es de que nosotros decimos que tenemos que tener modificaciones para que sea a través de la Secretaría de Salud y la de Zagarpa, para designar zonas de parcelas, por ejemplo, en el terreno donde se permite el cultivo, expedir licencias, etcétera. Y acá está el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis como un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud. Nosotros tenemos el derecho de catálogos para consumidores recreativos y consumidores problemáticos, principios y derechos, ahí se complementan. Acá decimos cultivo hasta 3 plantas, y en la de la senadora Sánchez Cordero, autocultivo de 480 gramos por año al cultivo, almacenamiento de más de 20 plantas por fines Diputada, ¿por qué no nos permites hacerle caso a la dictadura de los tiempos comerciales? Hacemos una pausa para fines publicitarios y regresamos, por favor, porque eso sí nos impone. Gracias. ¿Por qué tanto espanto, Catalina Pérez Correa, ante todo esto? Pues, o sea, a ver, ¿por qué tanto espanto? Creo que la gente tiene también mucha información falsa sobre el consumo de la marihuana, y creo que tiene que ver con el hecho de que ha sido ilícito todos estos años. Una de las cosas que me parece bien interesante es ver la historia, la producción de marihuana en el país. Somos un país que históricamente ha producido esta planta. Tenemos muy buenas especies que son famosas en el mundo. La Golden. La Golden, la de sin semilla, que sale... Vamos, hemos sido muy exitosos en la producción de marihuana, como decía ahora Raúl, somos... tenemos los climas perfectos, la tierra perfecta para el cultivo de la marihuana. Me parece francamente muy penoso que no permitamos que nuestros cultivadores se beneficien de esto. Tenemos al campo con una situación desesperada en términos de cuáles son los ingresos que pueden provenir del campo. Muchas de estas personas que cultivan marihuana y que lo saben hacer desde hace años, desde hace generaciones, en lugar de que el Estado les permita producir y utilizar este conocimiento histórico que tienen para vender sus productos, para comercializarlos de la mejor forma posible, el Estado llega, y encontramos ahora documentos hace poco que el Estado sigue utilizando paraquat para erradicar, que es una sustancia que en todos los registros médicos tiene unas asociaciones con todo tipo de enfermedades y de daños a la salud. Vamos, es increíble lo que el Estado mexicano está haciendo. O sea, ¿por qué lo está haciendo? Honestamente yo no sé, pero me parece que hay hoy la evidencia es abrumadora. Los costos que hemos ya tenido como mexicanos probando al extremo la regulación de la prohibición son indudables. Lo que toca ahora no es ya cuestionarnos sobre si vamos o no a regular, sino cuál es la mejor forma de regular. Y ahí me parece que hay que regular todo el mercado. No podemos simplemente decir, bueno, ya no te vamos a perseguir si eres consumidor, entonces ahora puedes poseer, ¿cierto? No, tenemos que pensar en los campesinos y tenemos que pensar en la gente que ya quiere dedicarse a producir estos medicamentos, a que ya tienen productos farmacéuticos, terapéuticos, etcétera, ¿no? Incluso existe la posibilidad de darle ley de amnistía a los campesinos, ¿no? Para poder apoyarlos en este tema. Y a mí me surgen varias dudas con respecto a que se quiera hacer un instituto regulador del tema del cannabis medicinal.
o general, ¿no? En general que regule todos los cultivos con sus diferentes usos. No entiendo por qué hacer un instituto solamente para el cannabis cuando se puede tratar de una planta herbolaria como cualquier otra y que entre en ese nicho. Eso por el lado de la regulación, y yo creo que estos lineamientos que ahora se echaron para atrás es algo positivo. Mucha gente, incluso los médicos, lo pueden ver como algo negativo, sobre todo los que estamos a favor, porque también la comunidad médica sigue siendo muy renuente al tema, por los mismos tabús de desinformación, por la falta de información o incluso por la desinformación. Entonces, yo sí creo que es una buena opción para poder dar otra iniciativa. Ahorita es como un cheque en blanco, una hoja en blanco, porque es legal, a menos que me corrijan, el uso medicinal y científico. Sin embargo, no dicen cómo. Entonces hay maneras ahorita de poder dar iniciativas, proponer ideas de cómo se puede desarrollar el uso medicinal y científico para poder llevarlo a cabo a través de amparos o alguna cuestión similar a esta, que honestamente desconozco el tema legal. Pero yo creo que ahorita, como dice la diputada, es una gran oportunidad para poder llevar a cabo cosas interesantes. Diputada, ¿tiene una estimación de cuánto podría recibir el Estado mexicano de impuestos por esa siembra, cultivo y venta? No lo tengo exactamente, pero sé que al menos hablando en un año de un dato que hubo en la Ciudad de México, en aquí antes Distrito Federal, era alrededor de 574 millones. Es un dato que dieron. Por supuesto, 574 millones, ¿por qué concepto o cómo más o menos? Bueno, sacan un estimado que tiene que ver cuáles podrían ser las ganancias. Pues se me hace poquito, ¿no? Pero fue en un año, solo en la Ciudad de México, que es el que conozco. Pero mira, a mí me parece que debemos de ir dando ya los pasos de lo que ya tenemos. Tenemos que resolver el asunto sobre el uso medicinal y todo lo que tiene que ver, todo lo que conlleva, pero eso en parte tiene que ver con la regulación, porque entonces tenemos que tenerla aquí, tenemos que cómo llegar a la industrialización, a la venta y todo lo demás, pues tenemos que regularizarlo. Por eso insistimos en que debemos de hacerlo de manera integral, con lo que tiene también con el uso personal. Ejemplos ya se nos han dado muchos en el mundo. Tenemos el último, el que tiene Canadá. Tenemos que copiar exactamente con lo que está ocurriendo, no, porque podemos también a partir de nuestra realidad tropicalizar, que es lo que más nos conviene. Y por eso es importante entonces de cómo con lo que están en las iniciativas, y no solamente eso, seguramente habrá otras propuestas que podrían venir a enriquecer. Está aquí ya una posición que se tiene sobre el instituto, hay otras posiciones que pueden regularse de otra manera, pero lo que tenemos que hacer es ir ya a la regulación. Y algo interesante, perdón, adelante. En México sí vamos 30 años atrás, hay muchos países donde ya se está regulando, algunos legalizando, pero México ha dado el paso más grande a nivel mundial en mi punto de vista, porque se reconoce el consumo como un derecho humano, libre desarrollo de la personalidad, y esto se puede combinar con la salud, porque uno también tiene libre desarrollo a decidir cómo tratarse, y eso pues también es libre desarrollo de la personalidad. Sí. Entonces es aprovechar estas directrices que ya están llevadas a cabo, ya están realizadas, y también aprovecharlas para otro tema, y que sean que coincidan en algún punto, y creo que esto podría ser algo interesante. No, sí, yo nomás quería retomar el punto de los impuestos. Creo que es bien importante y honestamente a mí me parece emocionante que estemos ante algo que no se ha regulado antes, porque tenemos la posibilidad de hacerlo de distintas formas. Y una de las cosas que creo que se tiene que tomar en cuenta es cómo incorporar a las comunidades que históricamente han sido excluidas, o que han sido afectadas por la implementación de la política prohibicionista. En el tema de los impuestos, lo que han hecho en otros países es etiquetar una parte de los impuestos para que se usen, por ejemplo, en escuelas, que se vaya directamente a la construcción de escuelas en los lugares que más han sufrido la aplicación de las políticas prohibicionistas, o que se vaya cierto porcentaje de los impuestos a investigación de prevención y tratamiento y de investigación para otro tipo de usos de la cannabis, ¿no? Entonces, podemos jugar de muchas formas, pero lo que tenemos ahorita es, no nos vamos a mover de lo que estamos, vamos a seguir metiéndolos a los jóvenes a la cárcel, vamos a seguir fumigando de cosas espantosas nuestros campos y permitiendo ahora que los demás países patenten
fomenten este conocimiento que nosotros deberíamos de ser los de la vanguardia. Ancestralmente tenemos eso, sí. Y lo que tiene que ver mucho, perdón, en este Sí, tema adelante. que Catalina nos comenta, es lo que tiene que ver con la mano de obra. Es decir, yo no tengo dudas, no tendría dudas de que es de las más calificadas que pueden existir en el mundo cuando hablamos en este tema, y que no solamente han sido criminalizados, expulsados de sus comunidades en muchas ocasiones, en otras obligados, en otras por necesidad. Entonces me parece también ahí que es un tema pendiente que se tiene. Y entonces me parecería también muy importante que pudiéramos pasar esta parte que se estaba mencionando, es cómo podíamos tropicalizar nuestro modelo, el que debe de tener México. Conocemos modelos de otros países, pero hemos estado platicando con algunos legisladores y algunos otros especialistas en el tema, cuando hablábamos de que la propuesta para México debería de ser la legalización de toda la cadena, que creo que en eso hay coincidencias. Lo que tendría que hacer COFEPRIS para la venta de productos medicinales hechos a bases de la cannabis. Yo déjenme platicarles algo. Hicimos un foro en la Cámara, y regularmente uno dice, bueno, yo creo que vienen unas 50 personas, 100 personas, dependiendo del tema. Estuvo abarrotado. Sí. Y al final yo me quedé muy contenta, además, porque me dejaron cremas para la reuma, para la cara, para el dolor de cabeza, para el cólico, y que si esto se lo pone así. Bueno, digo, porque hay en verdad una enorme variedad de productos. Una enorme variedad de productos, pero quiero decirlo que hay iniciativa, interés en la sociedad por distintos temas. Hay otros que fueron a dar su testimonio de qué les estaba pasando, toda esta tortura que pasan para ir por un medicamento. Bueno, hubo de todo, y que en verdad yo me quedé sorprendida, pero gratamente, porque digo, hay interés también en la sociedad. Porque también dicen, es que no se quiere, es un tema... No, pero ahí ya hay encuestas que muestran que ha cambiado la opinión. Claro. Entonces, yo creo que por eso... No, ahí ya está el tema de mota, cremas. A ver, creo que ahí sí, por ejemplo, una de las cosas que está contemplada en esta la ley de la senadora Olga Sánchez Cordero, no sé la de la diputada, porque no la conozco, pero se prohíbe, por ejemplo, la venta de gomitas y comestibles, porque pues eso hay un tema en el cual pues, es más accesible para los niños, y entonces bueno, no hay algunas restricciones, pero normalmente solamente pensamos en regular la marihuana y pensamos inmediatamente en la parte del THC, de fumarse un gallo para la fiesta o para lo que sea. Carrujo. Pero hay muchas otras cosas que se hacen con la marihuana. Vas al Body Shop y tienen toda una sección de cremas con aceites de marihuana, el hemp y las leches de hemp que venden en el Superama y en el Walmart y todos estos supermercados. Yo el otro día fui a una tienda, estaba en Santa Fe, Nuevo México, y fui a una tienda en el cual toda la tienda era productos de cannabis, y entonces tienen camisas y tienen papeles y tienen pues toda una serie de textiles, la industria del textil, de cuerdas, demás que se desarrollan. Entonces si no te gusta la camisa, te la fumas. Bueno, no, porque es una variación que no tiene THC. Entonces ahí se utiliza la fibra del exacto, cáñamo. No sirve, pero es otra industria. Pero también algo que pasó, estas licencias que dio COFEPRIS el año pasado a ciertas empresas que se echaron para atrás, también está bien, porque eran muchas irregularidades en este proceso, que se le estaban atribuyendo propiedades terapéuticas a estos suplementos alimenticios. Entonces ahí de entrada ya está mal, porque no le pueden atribuir propiedades a un suplemento, hablando de medicina. Por otro lado, decían que las gomitas que están llenas de azúcar te ayudan para la epilepsia, que para la neuropatía, que para esto, para el otro, pero están llenas de azúcar. Entonces te están queriendo importar medicamentos, atribuir, y por el amplio mercado que puede llegar a ser esto, atribuciones medicinales cuando son productos nada más que tienen cuestiones lucrativas, comerciales. Entonces sí tiene que regularse, pero cada cosa como debe de ser, no darle ni más ni menos, y simplemente hablar de lo que es, porque incluso hasta ahora creo que Coca-Cola le quiere poner CBD a sus productos. Pues claro. Y que están vendiendo cervezas con CBD. Entonces sí es amplio el mercado, pero no se puede revolver la magnesia con la gimnasia. Hay que identificar bien los usos de cada cosa.
Diputada Juárez Piña, en un México en el cual muchos ciudadanos pensamos y estamos convencidos de que existe una narcopolítica, la colusión de los cárteles del narcotráfico financiando campañas, poniendo candidatos, quitándolos, ejerciendo el poder verdadero en territorios completos, pienso Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa. ¿Qué tanto el negocio de esos políticos es lo que frena esta regulación? Bueno, yo no tendría la certeza de que fuera tal cual, pero cuando hablamos de crimen organizado, pues seguramente están incluidos en lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿Están incluidos los políticos? Bueno, si existieran, como delincuencia organizada, como delincuencia organizada, ¿no? Están ahí todos los que muchas autoridades se han prestado, estar y demás. Entonces, también ese es otro tema en el que finalmente lo tendríamos que abordar y hacerle frente. Y eso, insisto, se va a hacer regularizándolo. De otra forma, lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Ni para lo que tiene que ver con la prevención de lo que en lo que tienen acceso los adolescentes, las niñas y niños, decíamos tabaco, alcohol, o cuando se llegan a otro tipo de drogas a los que tienen alcances. Me parece que esto ayudaría también, uno, a combatir la delincuencia organizada, y por otra parte a cumplir con lo que la Corte ya ha determinado, y que finalmente pues las ciudadanas, los ciudadanos puedan gozar de esos derechos, que eso es lo fundamental. No, Catalina. sí, a ver, y aquí sí es un tema de la regulación de derechos, es un tema de salud, pero no hay que ser ingenuos tampoco en pensar que porque vamos a regular el mercado de la cannabis se va a acabar la violencia. La violencia tiene muchas dimensiones y muchos factores. Sí puedes ayudar en tanto que se liberan recursos del Estado que hoy se ocupan en ir a perseguir pues algo que francamente no tendría por qué estarse persiguiendo, y también la violencia que el Estado ejerce contra muchos sectores de la población, y que eso a la vez genera problemas de legitimidad y de alejarse del Estado en distintas poblaciones que hablábamos al principio, no más de los campesinos sino de los jóvenes. Y aquí me parece que una de las cosas importantes es entender de una vez que el objetivo de la política de drogas no puede ser eliminar el mercado negro completamente ni eliminar el consumo. Siempre va a existir el consumo, siempre ha existido en la historia de la humanidad, y está bien, ¿no? Hay que ver que el consumo no se convierta problemático, ayudar a las personas, dar tratamiento cuando se necesita, y en el caso del mercado negro hay que llevarlo al punto en el cual es manejable. Hoy es completamente inmanejable el mercado negro porque pues lo que hay en términos de recursos y de dinero es inmanejable por el Estado. Entonces, una de las cuestiones con la regulación tiene que ser llegar a controlar ese mercado negro hasta donde sea posible. Nunca puede ser el objetivo, vamos a eliminar por completo el mercado negro. Que son muchos de los problemas que se tienen actualmente. ¿Cómo se habilitan los que necesitan hoy medicamento para sus seres queridos, sus hijos? ¿Cómo consiguen finalmente? Es que depende mucho del paciente y de la situación socioeconómica de ellos. Me ha tocado apoyar a pacientes que tienen las capacidades, las facilidades de poder pagar este tipo de procedimiento de amparo, de comprar un producto en el extranjero, y se logra importar. Yo creo que eso fue muy importante, como decía la doctora. Aquí la sociedad civil tiene mucho peso para este tipo de políticas. De hecho, lo que se ha hecho es gracias a la sociedad civil, a la presión que se les está dando a los legisladores. Entonces la mayoría de ellos acude meramente haciéndolo en sus propias casas, poniendo en riesgo su libertad, por otro lado comprándolo al mercado negro, y esto pues en lugar de ser algo positivo, hablando sobre todo del mercado negro, porque bien si lo hacen en sus casas, pues más o menos saben qué procedimientos tienen para obtener el producto, pero la mayoría de ellos es en el mercado negro o haciéndolo en casa. Diputada, con tu experiencia y el trabajo que estás haciendo, ¿en cuánto tiempo crees que podamos tener un avance concreto? Bueno, yo creo que habrá posibilidades de empezar una discusión seria, formal, ya en el Congreso en el siguiente periodo. No en este ordinario. En este no le veo posibilidades. Se ha comentado más o menos cuál sería la agenda para que termine el 30 de abril. Entonces tenemos a partir de mañana
Pues sí, ya muy pocos 7 días. sesiones, para 7 sesiones tendríamos. Invitación abierta a gente a discutir. Sí, claro. Lo que estamos construyendo y que esperamos así hacerlo ahora que tengamos la permanente, y para que podamos trabajar en conferencia con la comisión, las comisiones correspondientes del Senado, con las de la Cámara de Diputados, y que en conjunto podamos ir viendo cuáles son los avances, las coincidencias, que se retroalimente de todos aquellos que son expertos, especialistas y demás en el tema, y que en los puntos en que nos estemos de acuerdo, pues que nos queden para la discusión. Ya estamos en el cierre, ya nos quedan pocos minutos, de tal manera que, Catalina, ¿qué esperas? Yo una de las cosas que creo que es importante es, este fue uno de los puntos de la estrategia de paz y seguridad que se dio en este gobierno al principio del sexenio. No puede quedar en deuda. Y entonces creo que el gobierno federal, no nada más a través de la secretaria Olga Sánchez Cordero, pero también el presidente, tienen que impulsar este tema para que salga, y si no va a quedar en deuda con uno de esos 6 puntos que dijo que eran los principales puntos para darle la vuelta al tema de violencia y seguridad en este país. ¿Qué le recomiendas a la diputada y al Poder Legislativo que haga para poder llegar a mejor puerto en este asunto? No, bueno, es que es cosa de que quieren, ya están las iniciativas. El año pasado se presentaron 28 iniciativas en el Congreso sobre cómo regular, o sea, ya tenemos todas las posibles ya hay muchos formas ya tenemos toda la evidencia, ya tenemos todos los estudios, lo único que falta es que digan, va. Voluntad. ¿Qué falta Así entonces, es. diputada? Eso, que haya ¿Voluntad de quién? La voluntad, me parece, en este sentido del partido mayoritario, de que lo podamos discutir lo antes posible. Estamos coincidiendo aprobar, con no discutir, aprobar, ya lo discutimos. No, bueno, ya no. Discutir. Les ponemos y esta mesa aprobar. ya como discusión. Sí, me parece que efectivamente es un tema que está sobrediagnosticado. En eso también coincidimos todas y todos. Entonces, lo que se falta es la voluntad política y de priorizar este tema para que vaya en la agenda del siguiente periodo ordinario, que estaría empezando el 1 de septiembre. Se dice bien, es parte de la estrategia de paz y seguridad, que me parece sustancial. Yo diría que es un asunto que tiene que ver con la justicia, es un asunto de derechos, es un asunto que tiene que ver con salud, y que urge que lo abordemos lo antes posible. ¿A quién le tenemos que poner veladoras o presionar? ¿Quiénes son los principales factores de Morena que pueden incidir en esto? Aparte de Mario Delgado, supongo, pero hay especialistas de Morena que están... En la Cámara de Senadores, yo he estado en comunicación ya con el senador Navarro, que está en el tema. Nayarita. Nayarita, exactamente. Entonces, hablé justo antier con él, en donde ya quedamos de establecer la ruta para proponerla a ambas juntas de coordinación política y que podamos avanzarlo. Esperemos la buena voluntad que existe ahí. ¿El Cuerpo Nacional tendrá salud en este asunto? ¿Crees que llegue el momento en el que podamos contar con esta regulación, médico? Indudablemente, nada más espero que sea rápido porque los pacientes demandan salud. Pues sí. Es que es hasta septiembre, Catalina. Mientras tanto, hasta la tortura septiembre. de pasar por todo... No, y es eso, o sea, los pacientes que tienen recursos, lo que decías, los pacientes que tienen recursos sí acceden y los que no tienen recursos no pueden acceder. Entonces, eso además, el estado actual es un estado muy injusto. El asunto de la COFEPRIS se podría resolver desde antes. Yo coincido también que no estaban bien los lineamientos, pero me parece urgente entonces que se publiquen para que a partir de eso se pueda decretar, que era otra de las faltas, que no existía un decreto presidencial y que podamos llegar Ahora, a ¿cuándo se pudieran publicar esos lineamientos? Tampoco tienen fecha. No, pero yo digo que ahí también es otro actor que no tiene que ver con el Congreso, pero que si hubiera esa disponibilidad, pudiéramos avanzar lo antes posible. Nada, eso es dentro de la Secretaría de Salud. O sea, la Secretaría de Salud tiene que dar la instrucción de que salgan unos lineamientos que seguramente ya deben de tener por ahí alguna propuesta y se tienen que aprobar. Pues pareciera que habiendo todo este diagnóstico y habiendo además pues un gobierno federal con un acento progresista de cambio y de entendimiento de una realidad social y además necesitado de cambiar también la dinámica de este mercado de drogas y de lo que implica pues todo este mezcolanza de intereses policíacos, militares, de persecución, de represión, de todo, pues ojalá y tengamos una salida que realmente ayude a todo mundo a poder unos disfrutar. ¿Es eso también el derecho al disfrute? Pues sí, claro, sin duda. Sin duda. Pocas veces hablamos de eso, pero sí, creo que hay una parte del placer que está prohibido en la discusión.
la parte del placer, como tantas cosas en nuestro México, como tantas circunstancias que hay. Bien, pues diputada, esperemos que pronto podamos ir ahí a celebrar y a echar porras y aplaudir de que ya están cerrando este proceso y que tengamos un avance en este proceso. Ojalá. Y pues muchas gracias a todos ustedes por la posibilidad de hablar de esto, que como tú decías, Catalina, luego, y todos decíamos, no siempre se tiene la posibilidad de hablar de este asunto, como que está ahí relegado, como que es asunto de vicio, de adicción, de la oscuridad. Pero bueno, muchas gracias, diputada. Por la oportunidad, Julio. Gracias. Catalina, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias además porque Catalina Pérez Correa, quien es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos y colaboradora del programa de política de drogas del CIDE, llegó de Ecuador, como nos dice luego, aventando el guarache, sí, revisándola ahí a ver, porque sabían que venías a este programa, yo creo. Ya te tenían checada. Y la diputada Juárez Piña, que llegó en motocicleta desde San Lázaro, a toda velocidad. ¿Pero te viniste en sentido normal o en contra, como la secretaria del Trabajo? No, como tiene que ser. Como tiene que ser, bueno. Médico Raúl Porras, muchas gracias también, gracias de la Asociación Civil Canapeutas. Gracias por esta oportunidad y seguimos en contacto. Gracias, nos vemos mañana aquí en Radio Centro. Gracias por esta ocasión.